Bueno, vieron que venimos hablando, Eli trajo hace unos domingos atrás esta palabra que tomamos como rectora del año acerca que era un año de multiplicación y a partir de ahí empezamos a armar una serie, así que hoy es el capítulo 4 de esa serie, multiplicación. Y la multiplicación está en el corazón de Dios. Hay algo que tenemos que entender, que la multiplicación está en el corazón de Dios. Y es desde el principio. Si leemos Génesis capítulo 1, ya nos damos cuenta que esto está en el corazón de Dios. Y cómo Dios produce a través de su palabra todo lo que existe. Vieron que Génesis 1 dice, y dijo Dios, y pasó tal cosa. Y dijo Dios y pasó tal otra. A través de lo que su boca expresa, a través de su palabra expresa, Él crea vida, Él crea situaciones, Él trae orden. Así que ya desde el principio la multiplicación está en el corazón de Dios. Y cuando con su palabra crea cada especie, también lo que hace es darle la capacidad de reproducirse. Si quieren lo podemos dividir en tres grandes partes, ¿no? La tierra misma, con la vegetación y las plantas y los árboles. Los animales, tanto los peces, las aves del cielo y los animales que andan por la tierra. Y en tercer lugar, el ser humano. Y a cada uno le da la capacidad de reproducirse, le da la capacidad de multiplicarse. Así que desde el inicio de la creación, la expansión y la multiplicación está en el corazón de Dios. Y cuando Dios bendice a la creación diciendo, sean fructíferos y multiplíquense, me encanta porque Dios dice, y bendijo Dios diciendo, y los bendijo Dios diciendo, fructifíquense y multiplíquense. Y a veces sí, está escrito en modo imperativo y podemos tomar eso como un mandato de Dios. Es el mandato de Dios que nos multipliquemos. Y sí, en un aspecto sí, pero fíjense que antes de ejecutar la orden dice, y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifíquense y multiplíquense. Es una bendición de Dios el hecho de poder multiplicarnos. No es simplemente un mandato al que tenemos que obedecer, es una bendición. Es como si Él hubiera soplado de su mismo ADN en nosotros. De hecho, así lo hizo. Nos hizo a su imagen y semejanza, pero sopló de su ADN de multiplicación en nosotros. Así que podemos decir que la multiplicación está en nuestra naturaleza más primitiva. Desde el inicio de los tiempos, multiplicarnos, fructificar, crecer, llenar. Me encanta porque en el tercer caso, en el caso del hombre y la mujer, Dios le dice, fructifíquense, multiplíquense, llenen y gobiernen. Así que la multiplicación no es algo que sea una elección simplemente. No es algo simplemente de obediencia, está en nuestro ADN. Lo natural primitivamente para nosotros es expandirnos, multiplicarnos y hacer crecer lo que nos fue dado. Así que de alguna manera es volver a ese diseño original de Dios. Y hoy quería hablarles de algunos principios de multiplicación. Hay un montón de principios que podríamos enunciar y estaríamos un montón de rato y está bueno, pero hoy traje, creo que son 5, ya no me acuerdo. Y quiero que vayamos juntos viendo algunos de estos principios que nos pueden ayudar a entender cómo se ve esto desde la óptica de Dios. Y el primero es la generosidad. Ser generosos. Y este es un rasgo del carácter de Dios que podemos ver a lo largo de toda la Escritura. Y lo podemos ver desde Génesis 1, justamente cuando crea todo lo que existe. Creo que no hay acto más generoso y bondadoso que ese, o quizás sí, después vino uno mayor, pero en el inicio de todo, donde Dios estaba desde el principio, Él no tiene ni principio ni final, y de repente en su acto puro de bondad y generosidad, crea todo lo que existe y nos crea a nosotros desde el inicio. Él ya está mostrando este rasgo tan característico de quién es Él. Dios es un Dios generoso, es un Dios
que da. Y no solo crea todo lo que existe, sino que bendice al hombre y la mujer, no solo con la vida, sino también con la capacidad de fructificar, multiplicar, llenar y gobernar. Fíjense la generosidad de Dios, que entregó en las manos del hombre y la mujer todo lo que había creado. Estuvo estos 6 días creando los cielos y la tierra y todo lo que había, y ya esa era una mera expresión de su generosidad. Y no solo eso, sino que después de eso le dijo al hombre y a la mujer: tomen todo esto que yo creé, es para ustedes. Es para que lo disfruten, es para que lo multipliquen, es para que lo fructifiquen, es para que tengan gobierno sobre todas las cosas que yo creé para ustedes. Dios muestra su carácter generoso desde el inicio de los tiempos. Y quizás podemos ir también a otro lado, unos miles de años más adelante, cuando viene Jesús. Y quizás ese sea el acto aún más generoso de toda la historia. Dios entrega a su único hijo, ese que es Dios también, lo entrega en sacrificio por nosotros para darnos vida, para traernos salvación. Es otro acto, no solo de la bondad y el amor de Dios, sino también de la generosidad de Dios en entregar a su Hijo para recuperar lo que nos había sido robado y que Él nos había entregado desde el principio. Fíjense, Génesis 1, Dios pone confianza sobre nosotros y en su generosidad nos entrega todo lo que había creado y nos da la capacidad para gobernar todo. El hombre y la mujer entregan eso y lo pierden. Y Jesús otra vez, no solo en amor y misericordia y gracia, sino otra vez en su acto de generosidad, lo recupera en Jesús. La naturaleza de Dios es generosa. Y no solo eso, sino que nos regala vida eterna. No solo nos trae salvación, sino que nos da también vida eterna en Jesús. Dios es un Dios que le gusta dar regalos. Dios es un Dios que le gusta, le encanta hacer regalos. Está en su naturaleza generosa de dar regalos a sus hijos. Y quizás el regalo más grande sea este que decíamos, ¿no? El de la salvación y la vida eterna. Pero si prestamos atención, vamos a poder ver de sus regalos en la vida cotidiana. A veces tendemos a vivir y se nos pasan los días y no prestamos atención de todo lo que Dios nos está regalando. Desde el momento en que nos levantamos y podemos abrir los ojos y respirar, y de todo lo que sucede y de su creación y cómo el día aparece con el sol y el sol se pone, aparece la luna, cómo todo lo que Él diseñó se cumple, cómo todo lo que Él prometió en su palabra se cumple. Vemos su bondad y su generosidad todo el día en los pequeños detalles, en el acceso que tenemos a su presencia. Es un Dios abundante en relación, comunicación, gracia, favor, poder, inteligencia, sabiduría, salud y muchas cosas más. Es un Dios abundante en darnos de todo eso. Es abundante en la relación que quiere tener con nosotros, íntima, personal, cotidiana, día a día. Es abundante en la forma en la que se comunica con nosotros todo el tiempo, está intentando comunicarse y que podamos percibir lo que Él está queriendo transmitirnos. Es un Dios de gracia, un Dios de favor, un Dios de poder, de inteligencia, de sabiduría. Él nos da de eso mismo que Él es en abundancia. Miren lo que dice Génesis 1, capítulo 1, versículo 11. Dice: después dijo Dios, que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Y estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Fíjense, en la tierra sucede de manera natural, porque así lo creó Dios. De manera natural se produce la multiplicación. Dios creó la vegetación de tal forma que tenga semillas y que esas semillas produzcan fruto y que esos frutos tengan semillas que a su vez van a volver a producir fruto. Ese es el ciclo natural creado por Dios y la vegetación funciona de esa manera sin tener que tomar ninguna decisión. Funciona de manera natural. Pero
En el caso nuestro, nos es dada libertad para hacerlo. Podemos elegir hacerlo o no. Está en nuestra naturaleza, como decíamos al principio, está en nuestro ADN, pero podemos decidir asumir o no ese compromiso y esa responsabilidad. Está en nuestra naturaleza, pero podemos decidir hacerlo o no. Y es que al descubrir nuestra identidad en Cristo, podemos ver quién es Él y quiénes somos nosotros, como decimos siempre. Cuando empezamos a entender quién es Dios, cuando vamos descubriendo más bien quién es Dios, es que también vamos descubriendo quiénes somos nosotros en Él, cuál es nuestra naturaleza primitiva, cuál es nuestro diseño original. Siempre hablamos de esto y vamos teniendo conciencia de la naturaleza que puso en nuestros corazones, que en definitiva es su misma naturaleza. Vamos descubriendo eso, que lo que Él puso en nuestro corazón, en nuestro ADN, en nuestra naturaleza primitiva, tiene que ver con lo que Él mismo es. Y esos mismos atributos que decíamos hace un ratito, ¿no? Estos que mencionaba por ejemplo, ¿no? De relación, comunicación, gracia, favor, poder, inteligencia, sabiduría, salud y muchos más. Estos mismos atributos que Él puso en nuestros corazones son los que podemos multiplicar. Son parte de nuestra ADN, son como esas semillas que leíamos en Génesis 1:11, que dan fruto en nuestras vidas por el Espíritu Santo y que a su vez producen semillas que dan más fruto. Eso es lo que sucede cuando podemos acceder a través de Jesucristo a la restauración de nuestra identidad, a entender quién es Él y quiénes somos nosotros, a alinearnos con su propósito. Lo que empieza a suceder es que empezamos a descubrir todos los atributos del carácter de Dios que fueron puestos en nuestro ADN y que por el obrar del Espíritu Santo empiezan a florecer y empiezan a emerger. Y entonces no solo eso va produciendo fruto en nuestras vidas, sino que ese fruto produce semillas en otros que se multiplican. Y eso es lo que sucede. El Espíritu Santo obra de tal manera en nuestras vidas que nos lleva a esa realidad primitiva. Dice, el fruto del Espíritu Santo es gozo, paciencia, paz. Lo que el Espíritu de Dios produce en nosotros es un fruto hermoso que va madurando, que se va haciendo cada vez más visible, pero no solamente para quedarse ahí, porque ese fruto, así como pasa en la naturaleza, tiene semillas que se van derramando a nuestro alrededor y multiplican ese fruto en otros. De eso se trata. De eso se trata. Cuando Él restaura nuestra identidad a lo que Él diseñó desde el inicio, empezamos a percibir que el ADN de Dios corre por nuestras venas. Y es ahí que el Espíritu Santo tiene libertad para ir trabajando y para que el fruto de ese trabajo del Espíritu sea visible. Y cuando eso sucede, las semillas de ese fruto producen multiplicación a donde vamos. Y es así de tremendo. Y es por eso que empezamos a descubrir que, por ejemplo, parte de la sabiduría y la inteligencia de Dios está en nosotros. Y que sea donde sea que estemos, en nuestro trabajo o en, no sé, en el estudio o en casa o donde sea, y surgen dificultades, podemos acceder a la sabiduría, a la inteligencia de Dios para resolver cuestiones cotidianas. Eso es influir en la tierra. Eso también es traer el cielo a la tierra. Eso también es traer el cielo a la tierra. Cuando lo que Dios pone en nosotros empieza a emerger, empieza a florecer, empieza a dar fruto y de esa misma gracia recibida derramamos alrededor, se expande lo que Él es y empezamos a ser de influencia. Empezamos a ser de influencia. Así que Dios es un Dios generoso y nosotros, en definitiva, queremos ser como Él. Y si nuestro Padre es generoso,
nosotros también queremos ser generosos porque la generosidad de nuestro Padre también está en nuestro ADN. Fíjense lo que dice 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6. Pero esto les digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente, también segará. Dar con abundancia, de la misma manera que Dios da, hace que eso que hemos recibido se multiplique. Y aparte es una dinámica que me encanta. Siempre decimos acá que somos dispensadores de gracia, ¿vieron? Y doy siempre el ejemplo de ese dispenser que nunca se agota y que a veces pensamos que no te sirvas mucho porque se va a terminar. Pero ¿saben qué? Si dejamos el agua en el dispenser y ahí le da el sol como loco y el agua se pone fea. Así que hay que tomársela. Eso entre paréntesis es un dato que tengan. Tómense el agua antes que se ponga fea. Pero a lo que voy es que en el caso de lo que Dios hace en nosotros, su gracia sobreabundante es inagotable. Y por eso decimos que somos dispensadores de gracia, que no tenemos ningún problema de que el grifo esté abierto. Y damos continuamente, generosamente, así como hemos recibido. Y lo que sucede en eso es que recibimos agua renovada, que recibimos agua nueva y nueva revelación para nuestras propias vidas. Y les dejo este pasaje para cerrar con el primer punto de Isaías 54, que es parte de aquel pasaje que el Señor nos dio hace muchísimos años, donde arrancó todo esto. Isaías 54:2 dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y después sigue y está buenísimo, léanselo. Pero dos cosas quiero rescatar de acá. Dice, no seas escasa. Y después lo otro dice, porque te extenderás. No seas escaso, no seas escasa, porque te extenderás. Lo podríamos ver de otra manera. En la medida que damos con abundancia de lo que hemos recibido por gracia, es que eso se extiende y se multiplica. Así que el primer principio de multiplicación es la generosidad. Generosos como nuestro Padre es generoso. Segundo, voy un poquito más rápido, así no me extiendo tanto, es la gratitud. Este es uno de los pilares que solemos hablar, el tema de la gratitud y el testimonio, pero la gratitud es otra clave, otro principio para la multiplicación. Y saben que si no podemos reconocer primeramente lo que Dios hace en nuestras vidas y estar agradecidos con eso, lo que va a pasar es que vamos a tender a pensar que no tenemos nada para multiplicar. Yo no sé si alguna vez les ha pasado eso. A mí sí. A mí sí, que no he creído que lo que tengo o lo que Dios me ha dado es suficiente o importante. Y si no creo ni que es suficiente ni que es importante, mucho menos voy a estar agradecido con eso, ¿no es cierto? Y entonces, ese pensamiento de que lo que tengo no es tan bueno, tan importante, me lleva a la mentira de que no tengo nada para multiplicar. Y entonces me hablan de multiplicación y yo digo, pero yo no tengo nada para multiplicar. Y eso nace de una mentira subyacente, mucho más importante, más profunda, que en realidad no estoy creyendo ni reconociendo lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso es tan importante la gratitud. Y si quieren gratitud y testimonio van de la mano, lo decimos siempre. Por eso es tan importante la gratitud y el testimonio. Porque es reconocer lo que Dios ha hecho. Es darle gloria, gratitud, alabanza, testificar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Cuando podemos reconocer lo que Él hizo, es que entonces también podemos reconocer que eso que Él nos dio sirve para multiplicar. Y por eso la gratitud es otro principio de multiplicación. Y también va por otro lado, porque eso es en nosotros, pero incluso reconocer lo que otros sembraron, lo que otros nos dieron, el techo
que construyeron para que sea nuestro piso. Eso abre la posibilidad de construir el próximo nivel y eso también es multiplicación. Por eso siempre hablamos también, lo vamos a ver más adelante, está relacionado con el siguiente punto que es honra, pero por eso siempre hablamos de la honra. Por eso siempre hablamos de honrar la herencia, lo que nos ha sido dado. El tiempo que personas han dedicado y asignado, quizás eventualmente con errores, puede ser, pero dentro de esos errores seguramente hay cosas que han venido de parte de Dios. Seguramente que hay cosas que nos han bendecido. Miren, si estamos acá es porque alguien en algún momento se tomó el tiempo, porque alguien dedicó tiempo a nuestras vidas. Si estamos acá es porque alguien alguna vez nos habló. Y puede ser que esos mismos alguienes u otros alguienes se hayan equivocado, pero alguien nos habló y el hecho de poder reconocer y ser agradecidos lo que han hecho personas en nuestras vidas es que nos permite construir el próximo nivel, porque no arrancamos de cero, sino cuando no podemos reconocer eso, cuando no estamos agradecidos con eso que Dios ha hecho a través de otros en nuestras vidas, volvemos a arrancar de cero. ¿Y saben qué? Me animo a decir que este es parte del fracaso del avivamiento. Yo realmente creo que el avivamiento tiene que ser constante. Pero la historia nos muestra que los avivamientos tienen picos y valles. Que de repente viene una gran ola de Dios, un gran despertar, con milagros, con prodigios, con un montón de cosas que Dios hace en las vidas, y dura un tiempo y se cae. Y hay muchas cosas que pueden explicar eso, pero en parte creo que la explicación de esos idas y vueltas, que no creo que sea parte del plan de Dios, yo creo que Dios nos lleva de victoria en victoria. Creo que tiene que ver con no poder reconocer la herencia, el legado, de ser agradecidos con esa herencia y con ese legado para construir el próximo nivel a partir de ese que nos ha sido entregado. Y eso es multiplicación. Y cierro con esto, la gratitud. Se los leo textual. Cuando nos convencemos a nosotros mismos de que no sabemos hacer algo o que no podemos hacerlo, eso se vuelve una realidad que nos convence de que la percepción que tenemos de nosotros mismos es acertada, aunque esté alejada del impulso que Dios quiere darnos para llevarnos a una nueva realidad. Lo leo una vez más. Cuando nos convencemos a nosotros mismos de que no sabemos hacer algo o que no podemos hacerlo, eso se vuelve una realidad que nos convence de que la percepción que tenemos de nosotros mismos es acertada, aunque esté alejada del impulso que Dios quiere darnos para llevarnos a una nueva realidad. Es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo no tengo los recursos. Es que no me capacitaron, es que no me dieron, no sé, pónganle lo que se les ocurra. En definitiva terminan siendo excusas que nos limitan y de alguna manera hacen que la realidad se vea de esa manera. Creamos esa realidad, entonces después decimos, viste, yo tenía razón que era así. Creamos una realidad y después, a partir de los resultados de esa realidad que creamos, validamos nuestro primer pensamiento que era errado. Validamos una mentira en función de la realidad que creamos. En cambio, cuando empezamos a ver con la mente de Cristo, cuando empezamos a entender que no tiene que ver con nuestros recursos ni con nuestros esfuerzos, sino con nuestra dependencia de Él, con lo que Él puede hacer y producir, entonces todo es posible. Y no se trata de lo que tengo o lo que no tengo, se trata de ir detrás de lo que Él dice. Recuerden Génesis 1, Dios dijo, Él es fiel a su palabra, ya vamos a hablar de eso. Tercero, honra. De honra hemos hablado un montón y podríamos hablar un montonazo, pero asociado a multiplicación, la honra no es adulación, y viene también con lo que veníamos hablando recién. La honra no es adulación, sino que tiene que ver más con la adoración, porque honramos lo que es de Dios en las personas. Cuando hablamos de honra hacia las personas,
No estamos hablando de que podamos adular o decir cosas bonitas simplemente. No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es de darle peso a lo que Dios puso en el corazón de las personas. Darle importancia, darle valor a lo que Él puso, porque lo que Dios puso en cada uno de nuestros corazones está alineado con su propósito. Lo que Él depositó en cada uno de nuestros corazones, el llamado, los dones, la gracia, los talentos, todo eso que Él puso está alineado con su propósito. Y entonces cuando empezamos a descubrir eso que Él puso en los corazones de las otras personas, por gracia de Él, y Él nos empieza a confiar. ¿Se acuerdan que hablábamos? No sé si el domingo pasó o el anterior, no me acuerdo en qué capítulo, pero que hablábamos de que Dios, cuando amamos como Él ama, nos confía lo que Él puso en los corazones de las personas. No sé si se acuerdan de eso. ¿Sí? Cuando amamos como Él ama, Él nos puede confiar para que veamos lo que puso en los corazones de las personas. Entonces ahí, cuando vemos y descubrimos ese oro que Él puso, lo honramos, le damos importancia, porque eso que Él puso se alinea con sus propósitos. Y es importante, no lo podemos dejar pasar de lado. Entonces la honra no es adulación. La honra no son simplemente palabras bonitas. La honra tiene que ver con reconocer lo que es de Dios en los corazones y darle peso, importancia y lugar. Cuando somos capaces de reconocer y honrar lo que tienen los demás, podemos ponernos de acuerdo para multiplicar lo que sea. Miren, ¿se acuerdan de la Torre de Babel? Después lo pueden leer completo, pero en Génesis 11 está. Versículo 5 dice, pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Hasta ese momento todos hablaban la misma lengua. Y es en ese momento donde empiezan a hacer esa torre que quieren llegar hasta el cielo, que Dios los confunde si lo leen completamente, y ahí es donde empiezan todos los diferentes idiomas o lenguas, porque inicialmente no era así. Pero fíjense lo que dice. Son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Un grupo de personas puestas de acuerdo, que hablan el mismo idioma, nada les es imposible. Entonces hay algo en el acuerdo espiritual que hacemos y en honrar lo que Dios puso en cada uno de los corazones que hace que logremos lo que parece imposible. Hay un secreto espiritual ahí que podemos tomar. No estoy hablando de que tenemos que estar de acuerdo en todas las cosas, no va por ahí. No estoy hablando de unicidad ni de que seamos todos exactamente iguales. No estoy yendo por ahí. Lo que digo es que hay un poder en alinearnos detrás de los propósitos de Dios en función de lo que Él puso en cada uno de nuestros corazones. Y cuando podemos ver eso y honrarlo y darle peso y valor, es que eso cobra potencia y nada es imposible porque Dios repartió de su gracia a cada uno de nosotros de diferente forma. Miren, dice Mateo 28, recontra conocido, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y sigue. Alguna vez hablé de esto, cuando dice vayan. Cuando dice vayan, más allá de que es un mandato y todo lo que podemos decir, está en plural, vayan como un solo cuerpo. Él está hablando a su iglesia, no está hablándole a individuos sueltos. Vayan. Yo repartí dones y gracia a cada uno, especial, talentos, habilidades. Yo puse oro en cada uno para que vayan como el cuerpo de Cristo que son y hagan discípulos a las naciones.
Necesitamos honrar lo que Dios puso en el corazón de las personas. Y quizás no sea fácil animar y celebrar a otro al que consideramos, déjenme decirlo así, inferior. Vieron que si estamos mentoreando a alguien o es alguien al que estamos ayudando en el discipulado, o quien sea, es como que no es fácil. Bueno, espero que no sea fácil. No es fácil reconocerlo, decir, ay, muy bien, todo lo que está avanzando. Porque de alguna manera también tiene que ver con nosotros, ¿no? Uy, se me escapó esa parte. No es fácil, pero ¿qué pasa cuando aparece alguien que tiene algo que es más desarrollado que lo que tengo yo? Que es más crecido. ¿O qué pasa si ese al que mentoreamos, Dios lo levanta? Ya nos cuesta un poquito más. Y tenemos que entender que la multiplicación es tanto una acción individual como colectiva. Bien. Y cierro con esto, Efesios 4:11 dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Saben qué? Necesitamos del ministerio quíntuple. Vamos a decirlo distinto. Necesitamos de los 5 ministerios. No necesitamos una persona que haga todo. Necesitamos de los 5 ministerios. Necesitamos apóstoles, necesitamos profetas, necesitamos evangelistas, necesitamos pastores, necesitamos maestros. Y esto no tiene que ver con que yo lo diga, tiene que ver con que es el diseño de Dios. Dice, y Él da a algunos. ¿Quién es Él? Este es Jesús. Esto es algo que Jesús otorga. Esto no son dones del Espíritu. Los dones del Espíritu son otra cosa. Esto es algo que Jesús mismo da para la edificación de su propia iglesia. Y necesitamos de cada uno de esos ministerios. ¿Saben qué? Esto no tiene nada que ver con jerarquías. Esto no tiene nada que ver con rangos jerárquicos. Esto tiene que ver con el plan de Dios para edificar su iglesia. El orden, cuando dice primero, ¿sí?, algunos apóstoles, profetas, es el orden de Dios para edificar su iglesia. No tiene que ver con rangos jerárquicos. Tiene que ver con el orden de Dios para edificar su iglesia. Pero necesitamos de cada una de esas. Necesitamos de cada uno de esos ministerios para poder edificar la iglesia del Señor, para poder multiplicarla, para poder llevarla al próximo nivel. Necesitamos de eso que Jesús mismo sopló en los corazones para que se desarrolle. Necesitamos generar los lugares para que eso suceda y para eso también tenemos que aprender a honrar. Como decíamos al principio, amar como Él ama, para que Dios nos confíe los corazones, los tesoros que puso en el corazón. Y cuando Él nos confía eso, honrar y darle importancia, darle peso a eso que Él puso, para darle espacio, para que eso crezca y florezca, porque esa es la forma en la que la iglesia avanza, se multiplica y es de influencia en las naciones. ¿Saben qué? No sirve de nada si tenemos este lugar lleno de personas y no somos de influencia en la ciudad. Me encanta, lo disfruto, pero no sirve de nada. O si quieren, voy a ser mejor. Es un resultado parcial. Ahí está mejor. Sí sirve. Las personas crecen y son sanadas en la iglesia. Es importante eso. Pero hay un llamado mayor a ser de influencia en los lugares donde estamos. A que esta ciudad sea, esta o donde el Señor nos lleve, sea transformada. Desde la política, la policía, la delincuencia, la falta de trabajo. Ahora, fíjense,
Esa es una visión apostólica. Necesitamos de esa visión apostólica. Y también necesitamos de los pastores que hagan que las personas que vienen a la iglesia sean contenidas, sean edificadas. Necesitamos de los maestros que enseñen la palabra. Necesitamos de los evangelistas que van y anuncian el evangelio. Esos tipos que te dicen Dios te ama y la gente se quebranta. Yo soy maravilloso, yo he visto de eso. ¿Viste? Y yo no soy evangelista, pero no tengo esa gracia. Me encantaría, pero no la tengo. Yo tengo un montón de palabras y a veces ya así. Y viene uno que tiene esa gracia dada por Cristo mismo y dice, hermano, Dios te ama. Y se cae en el piso, se quebranta, no sé qué pasa. Es algo que Dios pone en los corazones. Necesitamos de esa gente también. Y ni hablar que necesitamos de los profetas que nos abran camino, que nos muestren lo que Dios está diciendo. Necesitamos de los 5 ministerios. Ahora, si lo vemos como jerarquías, si lo vemos como lugar a alcanzar, nunca va a haber espacio para que eso prospere, para que eso se multiplique, para que eso suceda. No tiene que ver con nombre. ¿Sabes qué? El nombre más importante que Dios te dio a vos y a mí es hijo, hija. Ese es el mejor nombre que te puedo dar. Hijo o hija, amigo, si querés. No tiene que ver con nombres, no tiene que ver con títulos, tiene que ver con el orden de Dios para edificar su iglesia y multiplicar lo que Él ha hecho. Amén. Bueno. Cuarto creo que voy, Sila seguro sabe que está anotando. Fidelidad de Dios. El cuarto, ¿no? Fidelidad de Dios. Como decíamos hace un ratito, Dios es fiel ¿a qué? A su palabra. Él no es fiel a lo que a mí se me ocurra. Él no es fiel a mis propios deseos. Él es fiel a su palabra, a lo que Él promete. Lo que Él dice lo va a hacer y lo va a cumplir. Su fidelidad no está cimentada en nuestra habilidad o perfección, sino más bien en el poder. Más bien su poder se perfecciona en nuestra habilidad, como dice 2 Corintios 12:9. Miren un ejemplo. Abraham, Isaac y Jacob. Los patriarcas, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¡Ah! Los tres un desastre. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. 3 personas totalmente imperfectas. Mentirosos, asesinos, engañadores. Sigo. Y más. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a quien Él hizo la promesa. Y el problema es que cuando vemos eso y cuando leemos eso en la palabra, el otro día lo hablamos, cuando vemos eso en la palabra, tendemos a pensar de que, bueno, entonces para que el favor de Dios esté sobre mi vida y suceda la multiplicación y la promesa, tengo que ser como eran ellos. Y pónganle otros ejemplos si quieren, ¿no? Ejemplos más cercanos también puede haber. Para que Dios responda, entonces hay que ser así. Y eso es malinterpretar lo que la palabra nos está enseñando. Lo que la palabra nos está enseñando ahí es que a pesar de los errores, de las desviaciones, de los pecados de las personas, Dios es fiel a lo que Él promete. Y Él cumple lo que Él había dicho. Él le prometió a Abraham que el de él iba a ser una gran nación. Y lo iba a cumplir, muy a pesar de los errores de Él. Me habla mucho más de la fidelidad, del amor, de la gracia y la paciencia de Dios que del modelo a seguir. Porque nuestro modelo a seguir es Jesús. Yo no puedo confundir estos ejemplos bíblicos con el modelo de líder, de persona. El modelo, Dios ya nos lo mostró en Jesús. Si tenemos alguna vez alguna duda de cómo luce el liderazgo en la iglesia o en cualquier lugar, tenemos que mirar a Jesús. Eso nos aclara todas las dudas. Pero esto me habla, estos ejemplos bíblicos me hablan mucho más de la fidelidad de Dios a pesar de nuestros errores. ¿Y sabes qué? Nosotros no somos tan distintos, en esencia.
Quizás no hayamos hecho las mismas cosas que ellos, no sé. Pero no somos tan distintos. Estamos llenos de errores, de dudas, de fracasos, de pecado. Pero Dios es fiel a lo que Él promete. Él es fiel a su palabra. Y lo que estamos diciendo es que nosotros no somos mejores ni merecemos el favor y la fidelidad de Dios. Pero tenemos que creer en que su fidelidad está puesta detrás de cumplir sus propósitos. Tiene que ver con eso. Por eso Él es fiel a su palabra, Él es fiel a lo que Él dice. Él no es mentiroso, es fiel a su palabra. Así que es confiar en su fidelidad y eso nos permite seguir caminando detrás de sus propósitos. Nos permite permanecer y perseverar sin abandonar. Cuando entendemos que tiene que ver con lo que Él dice, podemos alinearnos a sus propósitos. Siempre digo lo mismo, lo que Dios dice se va a cumplir. Con o sin mí. Sus propósitos se van a cumplir. La tierra prometida que Él le prometió a su pueblo, Él se la dio. Tuvo que pasar a la siguiente generación, pero lo que Él dijo lo iba a cumplir. Tuvo que pasar a la generación que le creyó, sí, pero lo que Él dijo lo cumplió. Y eso se trata de, en vez de mirarnos a nosotros mismos, nuestras carencias, nuestras debilidades, nuestros errores, nuestros pecados, o si quieren de otra manera, en vez de pensar que todo eso o lo que hacemos nos hace merecedores de su gracia, es una y otra vez elevar la mirada, mirar a Jesús, entender cuáles son sus planes, cuáles son sus propósitos, qué es lo que Él está diciendo, alinearnos con eso y confiar en que Él es fiel para cumplirlo y permanecer en esa promesa. Permanecer en esa promesa. Si Él prometió, si Él mostró, si Él algo nos reveló, permanezcamos aferrados a lo que Él nos mostró, a lo que Él reveló, a lo que su palabra nos dice, porque Él lo va a hacer y lo va a cumplir y eso nos permite permanecer y perseverar sin abandonar. Y el último punto que tenía para hoy, no lo voy a desarrollar completo porque es súper largo, pero en Lucas capítulo 16 está la parábola del mayordomo infiel. Y el último punto es, podemos ponerle mayordomía o administración eficaz. Y lo que quiero resaltar de esa parábola es lo que está en el versículo 10, que dice, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Y es que a veces se nos confían cosas en la tierra, y esto lo puedes aplicar a cualquier cosa. Lo podemos llevar a nuestro trabajo, a la forma en que estudiamos. Por eso decimos que hacemos todo para el Señor. Si en esto, fíjense, esto es tremendo, dice, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, o dice, y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién te va a dar lo que es tuyo? Y eso se trata de ser fieles en lo poco. ¿Qué es lo que Dios puso en nuestras manos? ¿Qué es lo que Él te dio para administrar? ¿Qué es lo que Él te confió? Quizás no sea tuyo, quizás estás trabajando en una empresa y no es tuya. Y las ganancias no son para vos, a vos te pagan un sueldo, no importa. Pero te dieron eso para administrar, aunque no sea tuyo.
y para hacerlo pues, con la gracia de Dios, para que su gloria se manifieste en ese lugar. La forma en la que trabajamos, la forma en la que estudiamos, la forma en la que nos relacionamos tiene que ver con eso. Y cuando somos fieles en eso que se nos ha sido entregado, aunque no sea propio, entonces somos confiables para que Él nos dé más. Administrar eficazmente para recibir más de lo que Él tiene para nosotros. Así que, para cerrar, quería que podamos pensar ahí donde estamos un segundo. ¿Cuáles son esas semillas que Dios puso en tus manos? ¿Cuáles son esas cosas que Él te confió? ¿Cuáles son las palabras que Él habló a tu corazón? ¿Cuáles son los sueños que Él puso? ¿Qué es lo que está ahí? Pensar un segundo, reflexionar sobre lo que Él nos ha entregado. Para primero ser agradecidos, para reconocer que viene de Él y ser generosos en multiplicarlo. Oh Jesús, gracias. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Señor, gracias porque vos derramás de tus riquezas, Señor Jesús. Gracias. Gracias porque sos un Dios abundante y generoso. Gracias Jesús. Gracias porque sos un Dios de mano abierta. Sos un Dios que comparte. Jesús, te agradecemos. Reconocemos que todo viene de vos. Te agradecemos, te agradecemos. Oh Jesús. Y hoy traemos todo lo que has puesto en nuestras manos. Queremos tomar conciencia de todo lo que has puesto en nuestras manos para ser agradecidos, para darle peso, para darle importancia. Oh, Jesús.